Okay, come on. Hey, give me all that. Я так понял. Скорость 97. Bienvenidos al canal de YouTube Diario de Ucrania. La guerra de Ucrania prácticamente acabó con el ejército ruso y sus altos funcionarios en la administración de Moscú. Desde el comienzo de la guerra, el líder ruso Vladimir Putin ha traicionado a innumerables generales importantes. Altos funcionarios militares después de Putin, como Dmitry Bulgakov, el general Muradov y el general Mikhail Mizintsev, son algunos de los nombres que Putin pasó por alto. El nivel de mando del ejército ruso ha cambiado tanto que no solo los soldados rusos, sino incluso la prensa mundial tuvieron dificultades para seguir estos cambios. Sin embargo, estos cambios en el ejército ruso inevitablemente afectaron adversamente las situaciones en el frente de Ucrania. Inicialmente, el líder ruso Vladimir Putin no le importó, pero el hilo se soltó y el ejército ruso, bajo el mando de Putin, se hundió por completo en el abismo. De hecho, la agitación de larga data dentro del ejército ruso fue la prueba más concreta de cómo fue realmente la guerra de Ucrania. Pero Putin se dio cuenta demasiado tarde de esta situación negativa en el ejército ruso. Por otro lado, el líder ruso tuvo un tiempo muy limitado para encontrar una solución a este gran problema. Por eso, especialmente en la actualidad, el líder ruso Vladimir Putin se ha esforzado en responsabilizar a alguien por el mal curso de la ocupación ucraniana. Recientemente, Vladimir Putin encontró a la víctima que estaba buscando. Esta persona era el almirante Sergei Avakiansk, jefe de la flota rusa del Pacífico. Putin despidió al almirante Sergei Avakiansk, que estaba en la cima de la flota rusa del Pacífico, de su puesto. Este escándalo dentro de las Fuerzas Armadas rusas creó un evento en la agenda. De hecho, los funcionarios rusos expusieron varias razones para el despido de Sergei Avakiansk, uno de los comandantes más respetados de Rusia, que ha estado a cargo de la flota del Pacífico durante más de una década. Las filtraciones en Rusia sugirieron que esto se debió al estado insatisfactorio de preparación de la flota del Pacífico y numerosos errores en el almirante ruso. Sin embargo, la administración de Moscú afirmó que el almirante ruso había alcanzado la edad de jubilación obligatoria para que la expulsión de Avakiansk no provocara demasiadas disidencias, pero que asumiría un papel a cargo de la educación militar y patriótica. Avakiansk ya tiene 66 años y la edad en Rusia no suele ser un obstáculo. De hecho, si nos fijamos en la administración rusa y el nivel militar, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, tiene 67 años, el comandante en jefe, Vladimir Putin, tiene 70 años y el jefe del servicio secreto del FSB, Alexander Bortnikov, tiene 71 años. Como ve, el tema de la edad no es la fuente principal del despido del almirante ruso, pero nadie esperaba que los Avakiansk fueran despedidos tan rápido. Echemos un vistazo más de cerca a los detalles profundos detrás de escena de este increíble fiasco en el ejército ruso. El almirante Sergei Avakiansk, de 66 años, trató de proteger a sus hombres de ser enviados a un enfrentamiento impredecible. Este esfuerzo de Sergei Avakiansk fue el primer paso que encendió las chispas en el ejército ruso. Los Avakiansk no querían enviar a sus propios soldados a los enfrentamientos en Vuhledar, pero la fuerte presión de Putin y la administración del Kremlin obligaron al almirante ruso a hacer lo contrario. Cuando el almirante se vio obligado a hacerlo, el líder ruso afirmó que Avakiansk envió a sus hombres más indisciplinados y poco confiables a la zona de guerra. En línea con todas estas acusaciones, Vladimir Putin tomó una decisión sorprendente y despidió al almirante Sergei Avakiansk de su cargo por negarse a enviar a sus marineros de la flota del Pacífico a la guerra de Ucrania.
De hecho, Avakian afirmó que estaba tratando de proteger a sus hombres para evitar que se convirtieran en carne de cañón. Pero estas súplicas de Avakian fueron las últimas palabras que pronunció bajo el liderazgo de la flota rusa del Pacífico. En resumen, Putin cortó el boleto de salida del almirante Sergei Avakian. Aunque Avakian declaró que no dejaría que la flota rusa fuera destruida, sus marineros, oficiales entrenados y tripulación bien coordinada no serían destruidos. Ya era demasiado tarde. Además, el almirante ruso estaba particularmente enojado por las pérdidas sufridas por sus marineros de élite que tuvieron que ir a Ucrania. En realidad, Avakian tenía razón en eso, porque si recuerdas, después de las grandes pérdidas de la Brigada Naval 155 del ejército ruso en Vuhledar, las fuerzas ucranianas tenían el control total aquí. El almirante de alto rango ruso previó esta situación y no permitió que sus soldados se involucraran en el enfrentamiento allí. Pero Putin no retiró a los soldados de esta brigada naval rusa y los envió a Vuhledar a costa de la muerte. Esta decisión de Putin resultó en la destrucción por parte de las fuerzas ucranianas de 31 carros de combate pertenecientes a la 155 Brigada de Infantería de Marina de la Guardia Separada de la Flota Rusa del Pacífico. Después de esta sorprendente situación, comenzaron a surgir voces opuestas dentro de la administración rusa. En este sentido, Putin suprimió todas las voces disidentes sobre este tema. El líder ruso hizo olvidar a Rusia este desastre histórico en poco tiempo. Sin embargo, un movimiento crítico de los soldados de la 155 Brigada de Infantería de Marina del ejército ruso trajo este tema nuevamente a la agenda. Los marineros de la Brigada 155 de Rusia escribieron una llamativa carta a los generales rusos tras los ataques en Pavlivka que se prolongaron durante 4 días en los que 300 personas murieron, resultaron heridas y desaparecieron en feroces enfrentamientos. Después de esta carta, Avakian volvió a desobedecer las órdenes del Kremlin y declaró que no enviaría más tropas mientras estuviera al frente de la flota del Pacífico. El desafío del almirante al Kremlin y su desprecio por las órdenes de Putin ya eran el mayor indicio del desequilibrio sistemático dentro del ejército ruso. Sin embargo, a pesar de estas grietas en el ejército ruso, Vladimir Putin, con una decisión radical, nuevamente actuó en línea con su propia estrategia y continuó empujando a los soldados de la 155 Brigada de Infantería de Marina al frente bajo la amenaza de agotamiento. Como resultado de las arriesgadas decisiones de Putin, la 155 Brigada de Infantería de Marina del ejército ruso ha sido disuelta y reunido 8 veces en total hasta el momento. Pero al final solo quedó un puñado de soldados detrás de esta brigada rusa. De hecho, cuando evaluamos todos estos eventos, entendemos claramente que el líder ruso, Vladimir Putin, envió a su propio ejército a la muerte a plena vista. Como si eso no fuera suficiente, Putin no asumió la responsabilidad de los grandes errores que resultaron de su decisión y, en cambio, culpó del error al almirante Sergei Avakian. Sobre estos increíbles eventos en Rusia, llegó una evaluación importante de los Estados Unidos sobre la última situación de la Fuerza Armada Rusia. Según un exalmirante de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, el ejército ruso ha permitido que su flota naval de superficie se atrofie. James G. Fogo, almirante naval retirado de los Estados Unidos y decano del Centro de Estrategia Marítima, señaló que, si bien las capacidades submarinas de Rusia superaban con creces a la flota de superficie, la flota de superficie de Rusia se ha descuidado gravemente. Es cierto que la Fuerza Armada rusa está pasando por un momento difícil a causa de la guerra de Ucrania. Según cifras de Statista, a 2023,
Rusia contaba con un total de 598 barcos militares, de los cuales 15 eran destructores y 11 fragatas, pero algunos de estos barcos quedaron inutilizables debido a la guerra. Además, las fuerzas de Moscú solo tienen un portaaviones, el almirante Kuznetsov. El portaaviones Admiral Kuznetsov está lidiando con problemas. Se incendió en diciembre después de someterse a extensas reparaciones. Una persona murió y más de una docena resultaron heridas cuando el barco se incendió en diciembre de 2019. El buque insignia también resultó dañado en octubre de 2018 después de que un dique seco se derrumbara en las instalaciones de Murmansk, donde se reacondicionó el barco. La Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania anunció que el portaaviones no podía actuar por sus propios medios. Además, los funcionarios ucranianos declararon que el casco del barco estaba en estado crítico, lo que reveló que la corrosión significativa había puesto en peligro las estructuras metálicas en la cubierta inferior del barco. En resumen, aunque el líder ruso Vladimir Putin culpó a otra persona y despidió a generales rusos e importantes altos funcionarios, la situación del ejército ruso es clara. Al seguir tal política, Putin solo traerá su propia fuerza armada de regreso a la era de la antigua Rusia soviética. Gracias por mirarnos.